es súper común, súper frecuente, es algo que se van a topar todo el tiempo. Con la parte de adrenales en realidad va a ser más como, son cosas menos comunes, pero siempre hay que estar como al tanto porque si uno nunca las piensa no las va a diagnosticar. Y la idea es más o menos tener como la idea básica de en quién sospechar que alguien tiene enfermedades de la suprarrenal, ¿verdad? Y que se pueden tener escape. Muchos de esos pacientes se van a manejar en endocrino directamente o en medicina interna, pero la idea es que no se le escape al paciente, ¿verdad? Entonces, las adrenales, ¿verdad? Tienen dos zonas, ¿verdad? Tienen la médula suprarrenal y la corteza suprarrenal, ¿verdad? Entonces, la corteza suprarrenal histológicamente se divide en tres zonas: la zona glomerulosa, la zona fasciculata y la zona reticularis. La zona glomerulosa produce principalmente... Ok, dame un toque.
Ajá. Siempre es el doctor Chamorro. Como el código. Ah, no, yo, es M16, sí. Ok, bueno, gracias. Bueno, Ok, entonces, bueno, retomando, la corteza suprarrenal histológicamente tiene tres zonas: zona glomerulosa, zona fasciculata y las zonas reticulares. La zona glomerulosa produce principalmente mineralocorticoides, la zona fasciculata, principalmente glucocorticoides, pero también produce andrógenos, y las zonas reticulares produce principalmente andrógenos, pero también glucocorticoides. Ok, y lo que va a diferenciar cada una de estas zonas va a ser la presencia de diferentes enzimas, ¿verdad? Que permiten producir ya sea una hormona u otra, ¿verdad? Entonces, la expresión de enzimas en esas células es lo que va a permitir que se produzca ya sea mineralocorticoides o glucocorticoides o andrógenos. Ok, entonces, y hay que recordar que la otra zona, la zona, eh, la médula suprarrenal, y la médula suprarrenal es lo que produce es catecolaminas, principalmente epinefrina, pero también norepinefrina y dopamina. Ok, entonces cuando hablamos de enfermedad suprarrenal, aquí lo que estamos, hay que pensar, ¿verdad?, en enfermedades que tienen relación con exceso o falta de producción de hormonas de la glándula suprarrenal. ¿Ok? Entonces, vamos a hablar de exceso de producción en las diferentes zonas, de exceso de producción a nivel de la zona glomerulosa, o sea, un exceso de producción de aldosterona, ¿verdad?, que es el principal mineralocorticoide. Vamos a hablar de exceso de producción de cortisol y andrógenos, ¿verdad? Vamos a hablar de falta de producción de hormonas a nivel de la corteza suprarrenal, y también vamos a hablar de exceso de producción de hormonas a nivel de la médula suprarrenal. Y así vamos a ir viéndolo, ¿ok? Entonces, lo primero que vamos a ver es el hiperaldosteronismo. Entonces, el hiperaldosteronismo, estamos hablando de un exceso de producción de aldosterona, y eso sería a nivel de la zona glomerulosa de la corteza suprarrenal. Ok, entonces, la fisiología de la aldosterona, hay que ir desde el principio lo que es el sistema renina-angiotensina aldosterona, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es la cosa con el sistema renina-angiotensina aldosterona? Bueno, tenemos por un lado, ¿verdad?, el aparato yuxtaglomerular, ¿verdad?, que está a nivel renal de todo lo contorneado distal, ¿verdad? Y este aparato yuxtaglomerular, ¿verdad?, tiene tres células, ¿verdad? Unas son las células de la mácula densa, las otras son las células yuxtaglomerulares, y las otras son las células del mesangio extraglomerular, que tienen funciones un poquito diferentes. Entonces, ¿cómo es la cosa? Bueno, las células yuxtaglomerulares son las que producen renina, ¿verdad? Y esta renina es estimulada por diferentes cosas. Entonces, uno es la cantidad de sodio que viene de la mácula densa. Entonces, entre menos sodio haya a nivel de la mácula densa, menos retrocontrol negativo, menos estímulo negativo va a haber de la mácula densa a las células yuxtaglomerulares. Entonces, si hay más sodio, va a haber más estímulo inhibitorio de las células de la mácula densa a las células yuxtaglomerulares. Si hay menos sodio que está llegando al túbulo distal, pues esa inhibición va a ser menor. Lo otro es el estímulo por catecolaminas, el beta adrenérgico, también va a tener un efecto sobre las células yuxtaglomerulares. Entonces, el beta positivo, ¿verdad?, estímulo simpático beta, ¿verdad?, va a estimular a las células yuxtaglomerulares, ¿verdad? Otro importante es la perfusión renal. Si hay una disminución de la perfusión renal, eso también va a estimular a las células yuxtaglomerulares. Y el otro estímulo, ¿verdad?, que es menos importante, porque el clásico
Los clásicos son el estímulo beta, la perfusión renal, la disminución de la perfusión renal y la menor concentración de sodio a nivel de túbulo distal, esos son los tres principales, pero también unidades de potasio, siendo que un aumento en unidades de potasio, ¿verdad?, va a estimular las células osteoglomerulares. Entonces aquí viene al revés, de hecho de este lado viene bien, ¿verdad?, ese aumento de potasio estimula positivo de testosterona, pero aquí lo pusieron al revés, entonces de este lado viene mal, de este lado viene bien. Entonces el potasio va a estimular a las células yuxtaglomerulares a producir renina, pero eso es menos importante, lo más importante es catecolaminas, ¿verdad?, la disminución de la perfusión renal y la disminución del sodio a nivel del túbulo distal. Esta renina es una enzima, ¿verdad?, que va a degradar al angiotensinógeno, ¿verdad?, que es una proteína que se produce a nivel hepático, y se va a producir angiotensina, ¿verdad?, por medio de un clivaje, y la angiotensina por medio del clivaje se va a transformar en angiotensina 2, angiotensina 3, y esto es hecho por otra enzima, que es la enzima convertidora de angiotensina, que es una enzima que está a nivel de la vasculatura pulmonar, ¿ok? Aquí la que más nos interesa es la angiotensina 2, ¿verdad? Y la angiotensina 2 va a actuar a nivel de receptores de receptores de membrana, a nivel de las células de la zona glomerulosa, ¿verdad?, para que esas produzcan aldosterona. Aquí también va a haber un efecto de lo que es la ACTH y el potasio también tienen una estimulación de la producción de aldosterona, y esas otras hormonas van a tener un efecto negativo, y si bajo el potasio también un efecto negativo, pero principalmente la angiotensina es el que va a tener el efecto principal de la aldosterona. ¿Ok? Y a fin de cuentas la aldosterona, que vamos a ver, va a aumentar la excreción renal de potasio y aumentar la presión de sodio a nivel del túbulo distal, ¿verdad? La angiotensina 2 también tiene sus efectos directos, ¿verdad? No solamente la liberación de aldosterona, también va a tener efectos, ¿verdad?, como se dice su nombre, angiotensina, entonces va a tener efectos vasoconstrictores, aumenta la liberación de vasopresina, aumenta la liberación de catecolaminas a nivel de la médula suprarrenal, y aumenta el flujo simpático, o sea, también tiene efectos vasoconstrictores y aumentos de la actividad simpática de diferentes formas. Entonces, básicamente va a tener un efecto en mantenimiento de la presión arterial en rangos normales, ¿verdad?, porque estimula la vasoconstricción, el efecto simpático y el aumento del nivel de aldosterona. La aldosterona actúa a nivel del túbulo distal, ¿verdad? Entonces, básicamente estimula la producción de los canales de sodio en AX, ¿verdad? Entonces la aldosterona tiene efectos a nivel nuclear y eso va a terminar haciendo que haya transcripción y traducción de las proteínas de los NACs, y eso también va a llevar a que aumente la excreción de potasio, ¿ok? Entonces, ese es el efecto de la aldosterona a nivel renal, o sea, retención de sodio, ¿verdad? Entonces, básicamente estamos hablando de que el aparato yuxtaglomerular, su función es mantener la unidad de presión arterial en rango normal, ¿ok? Y obviamente en estados fisiológicos de estrés va a ser muy importante, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si alguien, digamos, tiene una exsanguinación, ¿verdad?, entonces tiene un sangrado, va a haber menos flujo vascular a nivel renal, va a haber aumento en el flujo simpático, y eso va a llevar a que se haya más renina, que va a llevar a todos los efectos clínicos que estamos hablando, ¿verdad? Entonces es muy importante. Igual, si hay hipotensión, se va el mismo proceso, igual va a llegar menos sodio a nivel del túbulo distal, y eso va a llevar a que haya que sea todo este proceso de producción de angiotensina y aldosterona para un mantenimiento adecuado de la presión arterial. Y lo otro es el mantenimiento del metabolismo del potasio, el metabolismo del sodio, ¿verdad?, que haya niveles plasmáticos de potasio normales, y en el caso del sodio, realmente no va a afectar la natremia como tal, usualmente, ¿verdad? No es tan importante con el nivel de sodio como tal, porque a fin de cuentas, al retener sodio, pues también hace retener volumen. Pero bueno, obviamente alteraciones en la aldosterona también pueden provocar que haya disminución de los niveles de sodio. Ok, entonces, específicamente en el hiperaldosteronismo, ¿verdad?, ¿qué causas puede producir que haya un hiperaldosteronismo primario? Entonces se habla de hiperaldosteronismo primario porque estamos hablando de que hay un exceso de producción de aldosterona, y el problema está a nivel de la corteza suprarrenal, ¿verdad?, por eso se llama primario. ¿Ok? Entonces, lo más común que es una hiperplasia bilateral, puede ser también un adenoma, ¿verdad?, 35%, o sea, es un tumor benigno que produce aldosterona, que sea unilateral. Puede haber una hiperplasia unilateral, o sea, que un lado esté crecido. Puede ser familiar, ¿verdad?, que puede producir adenomas o hiperplasias ahí familiares, o puede ser un carcinoma, que eso es muy extraño. Entonces, usualmente es estas dos, ¿verdad? Y el vaso bilateral o adenoma. Es muy importante saber que no existe como enfermedad el hiperaldosteronismo secundario. Si alguien tiene un hiperaldosteronismo secundario, eso es una respuesta fisiológica normal a una sepsis, que por hipotensión, una exsanguinación, algún otro proceso que
hace que se libere más renina de la cuenta, pero como tal, hablar de un hiperaldosteronismo secundario, realmente eso no es una patología como tal, sino que es una respuesta fisiológica. Ok. O puede ser en contexto de alguna otra enfermedad, pero realmente no se habla de hiperaldosteronismo secundario. Ok, lo que es la clínica, ¿verdad? La prevalencia de hiperaldosteronismo no es clara, o sea, se habla que es como 1 o 2% de todas las hipertensiones, y lo que pasa es que probablemente hay mucho subdiagnóstico de hiperaldosteronismo porque muchas veces no son tan severos y se confunde con una hipertensión arterial, digamos, esencial o primaria. Entonces, muchos son no diagnosticados, entonces la prevalencia es difícil, inclusive algunos hablan de un 5% de las hipertensiones. Síntomas no son específicos, muchos son asintomáticos, ¿verdad? ¿Qué encontramos cuando el cuadro es un poquito más florido y se va a diagnosticar? Bueno, hipertensión arterial es muy importante, ¿verdad? Los pacientes más hipertensos, siempre tiene que haber hipertensión arterial. La cual que es una hipertensión arterial severa o si será leve, porque muchas veces no es tan severa. La hipocalemia, ¿verdad? Que se da por exceso de producción de aldosterona y por lo tanto exceso de excreción de potasio en el renal. Eso se va a presentar solo en un 40% de los pacientes. Lo que pasa es que si alguien tiene hipertensión más hipocalemia, inmediatamente hay que sospechar en hiperaldosteronismo primario, ¿verdad? Pero que no tenga hipocalemia no significa que no lo tengamos que sospechar. Polidipsia, poliuria, eso se da porque cuando hay hipocalemia, ¿verdad? La presencia de hipocalemia produce una diabetes insípida nefrogénica, o sea, que a nivel renal, cuando hay hipocalemia, no hay una respuesta adecuada, hay una resistencia a la actividad de la vasopresina, ¿verdad? De la hormona antidiurética, que también se llama vasopresina, y esa resistencia produce que haya una diabetes insípida nefrogénica. Entonces la persona empieza a orinar un montón y eso es por ese efecto de la hipocalemia. Y también puede haber calambres, parálisis, ¿verdad? Por el hecho de que hay hipocalemia, entonces puede haber espasmos musculares, y obviamente si fuera muy severo hasta convulsiones, pero usualmente no llega a ese punto, usualmente nada más son como calambres, lo que da la presencia de hipocalemia, parestesias y calambres. Ok, lo otro es, entonces, ¿en quién sospechar que tiene un hiperaldosteronismo primario? Entonces, obviamente, hipertensión y hipocalemia es fundamental. Entonces, si alguien tiene eso, hay que estudiarlo por hiperaldosteronismo. Si tiene hipertensión arterial resistente, eso significa que tenga 3 medicamentos antihipertensivos y pobre control de la presión arterial y que uno de esos 3 antihipertensivos sea un diurético, ¿verdad? Muy importante. Tiene que ser 3 que uno sea diurético, digamos, usa una tiacida, por ejemplo. No furosemida, porque la furosemida no es un buen antihipertensivo, tiene que ser usualmente tiacidas para dar de una hipertensión arterial resistente. Una incidentaloma adrenal más hipertensión, entonces a alguien le hace una tomografía de abdomen por otra causa, veremos porque está sospechando que tiene una apendicitis o sospechando que tiene una neoplasia, y entonces una verticulitis o alguna cosa infecciosa a nivel, o lo que sea a nivel abdominal, le hacen una tomografía y encuentra que hay un tumor suprarrenal, ¿verdad? Y además del tumor suprarrenal, sabemos que la persona es hipertensa. Entonces, si alguien tiene un tumor suprarrenal que se encuentra de forma incidental y además es hipertenso, hay que estudiarlo por hiperaldosteronismo. Inicio de hipertensión arterial cuando la persona es joven, menos de 30 años. Hipertensión severa, ¿verdad? Más de 160 sobre 100. Y cuando esté estudiando alguien por hipertensión secundaria, siempre hay que estudiarlo también en parte del estudio de alguien por hipertensión secundaria, es estudiarlo por hiperaldosteronismo primario. Y entonces, ¿qué es lo que se hace? Bueno, se mide la concentración de aldosterona plasmática, ¿verdad? Es lo que usualmente se mide. Y lo otro que se mide usualmente es la actividad plasmática de renina, ¿verdad? Aunque también se puede medir la renina plasmática, lo que pasa es que usualmente no medimos renina plasmática, sino la actividad plasmática de renina. ¿Qué es lo que se mide en actividad plasmática de renina? Básicamente es la velocidad de producción de aldosterona en el suelo, ¿verdad? Entonces lo que se mide es la aldosterona, pero lo que se mide es la velocidad de producción de aldosterona. Por eso es que la actividad plasmática de renina se mide en nanogramos por mililitro por hora, porque se mide la velocidad con la que se produce aldosterona en el suelo. Pero también se puede medir la renina directamente, pero más fácil medir la actividad plasmática de renina, que realmente, como les digo, realmente lo que se está midiendo es aldosterona, pero la velocidad de la producción de aldosterona y se llama actividad plasmática de renina. Entonces, miren esas dos cosas. Ok, entonces, ¿qué es lo que se valora? Bueno, si alguien tiene una aldosterona arriba de 15, vamos a hablar de 20, pero arriba de 15, es un dato de sospechar que tiene hiperaldosteronismo, y lo otro es que la actividad plasmática renina esté menor a 1. Eso es muy importante porque si la actividad plasmática renina no está suprimida, es difícil que se pueda hablar de un hiperaldosteronismo primario. ¿Ok? Y lo otro es el radio, el cociente. Un cociente mayor a 20. ¿Ok? Entonces, si se cumplen esos criterios, ¿verdad? Que tenga un cociente mayor a 20,
y que esa es la arteria delgada de la renina está menor a 1 y la aldosterona está mayor a 15, ¿verdad? Entonces uno dice, bueno, es probable que la persona tenga un hiperaldosteronismo, pero hay que hacer un test confirmatorio. Pero porque puede ser que no tenga hiperaldosteronismo, nada más que sea una persona que tiene los valores un poquito al límite y tenga una hipertensión esencial. Entonces es un test confirmatorio. El test confirmatorio hay dos formas. Uno es el test de solución salina, otro es el test de sobrecarga de sodio. Ese es más fácil porque es más rápido. Este se depende más que la persona consuma una gran cantidad de sodio en la casa, entonces es paciente dependiente. Este es más fácil, simplemente se trae al paciente, se le ponen 2 litros de suero, de solución fisiológica, y se hace una medición posterior de aldosterona posterior a que se le pase el volumen, ¿verdad? Entonces, ¿qué sería lo normal? Bueno, estamos hablando de que a la persona estamos teniendo mucho volumen, muy rápido y con un montón de sodio, ¿verdad? Que es la solución salina. Entonces, lo normal es que ese montón de volumen vaya a pasar al riñón, haya una expansión del volumen plasmático, al menos temporal, haya un montón de volumen que pasa en el renal, ¿verdad? Y además un montón de sodio que va a pasar a nivel de la mácula densa, ¿verdad? Y entonces eso va a suprimir la aldosterona. Entonces, si una persona no tiene hiperaldosteronismo primario, ¿verdad? Se va a suprimir la renina y esa renina va a terminar suprimiendo la producción de aldosterona. ¿Ok? Eso será lo normal. Pero si alguien tiene una producción autónoma de aldosterona porque tiene una hiperplasia en las suprarrenales o un tumor suprarrenal que produce aldosterona, hay autonomía en la producción de aldosterona y aunque se suprima la renina, ¿verdad? Se va a seguir produciendo aldosterona, ¿verdad? A nivel suprarrenal. Entonces no se va a suprimir. Entonces, el objetivo es ver que se suprima la aldosterona cuando se le pase ese volumen. Si se suprime esa aldosterona a menor a 5, se descarta. Si sube más, si queda mayor a 9, se hace el diagnóstico y si queda entre 5 y 9, queda en una zona gris y eso es dudoso. Y uno repite la prueba, o depende del caso, uno lo manda a operar o se da tratamiento o se mantiene en observación. Entonces, arriba de 9 es positivo y menor a 5 es negativo y entre 5 y 9 es como se llama zona gris. Y eso usualmente ese test se hace en endocrino, pero no es como que sea test que uno puede hacer en cualquier lugar. Aunque no es muy complicado, usualmente no se hace en cualquier lugar. Entonces, bueno, tengo un paciente con aldosterona y le mido aldosterona y renina, ¿verdad? Porque tiene hipertensión y hipocalemia. Entonces, si está elevada la aldosterona y baja la renina, entonces sospechamos hiperaldosteronismo primario, no hay ninguna otra opción. O tiene hiperaldo primario o simplemente es una hipertensión esencial con valores al límite. ¿Ok? Si los dos están elevados, entonces significa que el aumento de aldosterona es por aumento de renina, ¿verdad? Sería, digamos, un hiperaldosteronismo secundario, aunque ese término como no se usa para esas cosas. Entonces, hay que pensar en algo que más bien me esté subiendo la renina, ¿verdad? Entonces el problema está a nivel de producción de renina. Entonces, ¿qué puede ser eso? Bueno, puede ser una hipertensión renovascular. Una hipertensión renovascular, básicamente estamos hablando de una alteración en las arterias renales que produce que el flujo vascular renal sea menor y entonces se detecte como que haya una falta de volumen a nivel corporal. Entonces, usualmente hay dos tipos de hipertensión renovasculares. Una es la hiperplasia de las arterias renales, y eso es una enfermedad que se produce desde la juventud y más que todo en mujeres, ¿verdad? Y la otra causa que hay que sospechar que también puede producir hipertensión renovascular es una aterosclerosis de las arterias renales, y eso usualmente es en personas que tienen datos de aterosclerosis en otras partes del cuerpo, no solamente a nivel renal. Usualmente se da en gente que está tabaquista, ¿verdad? Y usualmente se da en gente, digamos, ya bastante añosa, ¿verdad? 60, 70, 80 años, ¿verdad? Y es muy importante que usualmente la hipertensión renovascular en esos contextos ni siquiera va a cambiar el manejo del paciente, porque eso no se le va a dar ningún tratamiento diferente que no sean antihipertensivos, porque, digamos, operarlo o hacerle algo realmente no va a hacer ninguna diferencia, porque ya tiene mucho tiempo de ser hipertenso y es muy riesgoso hacer el procedimiento quirúrgico a ese tipo de pacientes. En cambio, cuando es una mujer joven que tiene una hiperplasia de las arterias renales, usualmente se le hace alguna cirugía endovascular o abierta para corregir el problema. Lo otro es que el otro que tenemos que pasar mucho es la coartación de aorta, más que todo es alguien joven, porque la coartación de aorta va a tener un efecto similar, ¿verdad? Va a disminuir el flujo vascular renal, nada más que desde más arriba. Entonces va a tener un efecto similar a la hipertensión renovascular. Entonces, lo que pasa es que la coartación de aorta solamente se diagnostica en la juventud y está todo el tema de que la persona hace mucha hipertensión y tiene hipertensión, digamos,
en un brazo, pero en las piernas no, y así, ¿verdad? Eso ya, digamos, lo ven en la parte de cardiología, ¿verdad? Pero la ecuación de aorta también me da estos valores. Uso de diuréticos me puede afectar esto, entonces por eso el paciente cuando estudia por hiperaldosteronismo primario no debería estar con diuréticos. En general, el paciente, lo ideal es que no esté con medicamentos que bloqueen el sistema renal, que sea aldosterona, como IE, CARA2, que no esté con ningún diurético, eso es lo óptimo. Pero lo principal es que no esté con ningún diurético cuando se estudia, porque los diuréticos me pueden dar este resultado alterado, o sea, un falso negativo. Un tumor secretor de renina muy extraño y la presión maligna, bueno, eso es un término muy antiguo de hipertensión que ya no se usa tanto. Si las dos están bajas, hay que sospechar algún otro mineralocorticoide que se esté liberando por ahí. Y esas enfermedades muy, muy raras, genéticas, de esa parte nos vamos a meter. Ok, entonces, bueno, si ya el diagnóstico de hiperaldosteronismo está hecho, ¿verdad? El diagnóstico se hace con hormonas, ¿verdad? Haciendo la medición de aldosterona renina y después el test confirmatorio. Después de eso, hay que definir si la persona lo que tiene es una hiperplasia o si tiene un adenoma productor de aldosterona. Y eso se hace usualmente con una tomografía, ¿verdad? También se puede hacer versiones, pero el TAC es el que usualmente se usa. Y a veces se hace una muestra de venas adrenales, en Costa Rica no se hace, como para ver si realmente hay un lado que está produciendo más que en el otro, pero eso aquí en Costa Rica no se está haciendo. Sí, lo más importante es el TAC, ¿verdad? El TAC nos puede ayudar a saber si tiene un tumor y que ese tumor sea causante o si lo que tiene es una hiperplasia de las adrenales, ¿ok? Entonces, muy importante que el TAC no es para hacer diagnóstico, es para hacer diferenciación entre hiperplasia y adenoma, ¿verdad? El diagnóstico se hace hormonalmente. El tratamiento, bueno, si es un tumor que produce aldosterona, el tratamiento de primera línea es la adrenectomía unilateral, ¿verdad? Quitar unas dos adrenales, ¿verdad? Mientras tanto, se controla con tratamiento médico que sería la espironolactona o la L-renona, ¿verdad? Que son medicamentos que son antagonistas del receptor de aldosterona. La espironolactona es más específica para el receptor de aldosterona, la espironolactona es menos específica y también se relaciona, también se une al receptor de progesterona, también tiene efectos antiandrogénicos, ¿verdad? Entonces, sí hay que tener eso en cuenta, ¿verdad? Porque si es un hombre, eso puede producir baja en los niveles de testosterona, ¿verdad? Pero, entonces digamos que se tolera un poquito menos. En Costa Rica hay las dos, hay espironolactona y hay eplerenone. Las espironolactonas son tablas de 100 miligramos, las de eplerenone son de 50 miligramos, ¿verdad? Entonces, uno puede dar hasta 400 miligramos de espironolactona y hasta como 200 de eplerenone. Si lo que tiene la persona es una hiperplasia, entonces no se opera, ¿verdad? Porque no vamos a quitar los adrenales. Entonces se le da tratamiento médico. Muchas veces no se controla solamente con esto, ni tampoco se cura completamente con la cirugía por el tiempo de evolución de la hipertensión, que esa aldosterona también va a tener efectos deleterios a nivel de la vasculatura renal y cardíaca, ¿verdad? Y eso va a hacer que la persona pueda persistir con un grado de hipertensión después de la cirugía o después del tratamiento con espironolactona. Y entonces puede van a ocupar algún otro hipertensivo adicional a la cirugía, después de la cirugía o adicional a la espironolactona. Entonces no es que con cirugía y espironolactona ya con eso solamente ya van a estar tratados, sino que puede ser que ocupen algún otro hipertensivo adicional, ¿verdad? Al tratamiento. ¿Ok? Entonces si tiene una adenoma se opera y si es una hiperplasia se da tratamiento médico. Ok, entonces eso es lo que es el exceso de producción de la hormona aldosterona. Ahora vamos a hablar del exceso de producción de catecolaminas, ¿verdad? Que eso sería a nivel de la médula suprarrenal. ¿Ok? Entonces, eso se llama, es lo que es el feocromocitoma. Pues, ¿qué es el feocromocitoma? Bueno, es un tumor productor de catecolaminas de las células cromafines, ¿verdad? Que son las células que son las que producen, catecolaminas, ¿verdad? Entonces, ese tumor de las células cromafines usualmente es un tumor que es a nivel adrenal, ¿verdad? Pero también hay tumores extrarenales, ¿verdad? Ya sean en cadena simpática, en glóbulos carotídeos, ¿verdad? Porque puede ser tanto en ganglios simpáticos como parasimpáticos, ¿verdad? Entonces, la mayoría son adrenales, ¿verdad? Como 80% y un 10-20% que son extraadrenales, ¿verdad? Un 80-90% son adrenales, ¿ok? Entonces, es de 0.05 a 0.6% de los pacientes hipertensos. El feocromocitoma no es una enfermedad común, es rara, ¿verdad? El hiperaldosteronismo no es tan frecuente de diagnosticar, pero al menos ahí se toca unos casos,
el fibroadenoma menos común. Sale que es el tumor de los 10, ¿por qué? Porque sale que un 10% son extrarenales, un 10% son metastásicos, ¿verdad? Y un 10% son bilaterales, por eso que sale que es el tumor de los 10. ¿Ok? Hay un 60% que son esporádicos, que son usualmente más de 40 años, y un 40% son familiares en menos de 40 años, asociadas a neoplasias familiares, que ahorita vamos a contar cuáles pueden ser. Entonces está la fisiología de la producción de catecolamina, ¿verdad? Tenemos la tirosina, que pues, la tirosina hidroxilasa pues, dopa descarboxilasa, dopamina hidroxilasa, norepinefrina, y pues la PNMT, que es la feniletolamina N-metiltransferasa, se pasa de norepinefrina a epinefrina. Entonces, eso lo puede para comentar el hecho de que la única parte del cuerpo donde se produce epinefrina es a nivel de la médula suprarrenal. El resto de los ganglios simpáticos lo que se produce es norepinefrina. Aquí se produce tanto norepi como epi, pero principalmente epinefrina. Eso es por la presencia de la PNMT, ¿verdad? Que en parte es estimulada por el cortisol que se libera a nivel de la corteza suprarrenal. Entonces, como solamente que hay PNMT, por eso se produce epinefrina ahí, ¿verdad? Que es la feniletolamina N-metiltransferasa. Lo otro es que esas hormonas se van a metabolizar, ¿verdad? Entonces, la epinefrina, metanefrina y metanefrina sulfato, y la norepinefrina y normetanefrina, ¿verdad? Y es de la COM y la MAO, bueno, muy importante, ¿verdad? Y también se va a producir como metabolito el ácido vanílico mandélico, que antes se usaba como para el diagnóstico de fibroadenoma, pero realmente ya no se usa porque es poco específico y sensible. Entonces, usualmente lo que menos para el diagnóstico básicamente sería epinefrina, metanefrina, normetanefrina, norepinefrina y dopamina. Ok, ¿cuál es la clínica? Estamos hablando de que es una producción de catecolaminas, ¿verdad? Entonces, van a ser síntomas relacionados a un exceso de una producción de catecolaminas. Entonces, la característica principal del fibroadenoma son los paroxismos. O sea, la persona está bien y de pronto le da un ataque, ¿verdad? Sintomático que es usualmente muy severo y que da mucha ansiedad, y son hasta que la persona se va a morir. Entonces, la tríada clásica es cefalea, diaforesia y palpitaciones, ¿verdad? Esa es la tríada clásica. Lo que pasa es que solamente como un 40% tiene esto, un 30% tiene la triada, ¿verdad? Son 30%, pero un 95% de los padres tienen alguno de estos tres, cefalea, diaforesia y palpitaciones, ¿verdad? ¿Qué otros síntomas dan en el paroxismo? Palidez, que sienten un ataque de pánico, visión borrosa, cefalea, dolor abdominal, vómitos, flushing, tremor y disnea. Entonces, básicamente lo que le pasa a la persona es que en ese ataque de paroxismo se empieza a tener taquicardia, se pone muy ansiosa, ¿verdad? Le dan palpitaciones, se empieza a sudar un montón, se pone todo tembloroso, siente que se va a ahogar, siente que se va a morir, se puede cubrir con un ataque de pánico, ¿verdad? Y ese cuadro paroxístico dura pocos minutos, ¿verdad? Y resuelve solo. Y lo otro es que muchas veces es inducido por algo, ¿verdad? A veces es espontáneo, pero muchas veces es inducido por algo. Ya sea una cirugía, un parto, un trauma, una infección. Entonces, muchos de esos pacientes, el diagnóstico se hace porque se llegan a operar por alguna cosa y en sala de operaciones hacen un paroxismo, ¿verdad? Mientras están dormidos y se les sube mucho la presión arterial, ¿verdad? Y ya a niveles de presión arterial altísimos, tipo 200/100 o más altos, es una hipertensión severa cuando están anestesiados, ¿verdad? Y eso es el desencadenante de que hagan ese ataque paroxístico, ¿verdad? Entonces, esa hipertensión que ellos tienen en un 50% de los casos es solo paroxística, o sea, el resto del día están normotensos. Un 35-45% de hipertensión es sostenida, o sea, siempre están hipertensos, pero cuando hacen el paroxismo se sube la presión. Y un 15% son normotensos. Eso usualmente es porque son de dopamina, no siempre, pero usualmente es porque son de dopamina. Y otra vez, poner otros datos cardiogénicos, ¿verdad? Que se hacen electrocardiograma, hipertrofia cardíaca, ¿verdad? Entonces, que se pueden dar relacionados a el exceso de catecolaminas. ¿Ok? Entonces, ¿en quién hay que sospechar por fibroadenoma? Un hipertenso joven, un hipertenso lábil, ¿verdad? Entonces, ya vemos algunas que se parecen al que uno estudia por hiperaldosteronismo primario. Crisis y sensaciones de estrés, ¿verdad? Situaciones de algún estrés físico o psicológico, eso lo lleva a la parte del paroxismo. Hipertensión con síntomas compatibles de fibroadenoma, o sea, que sea hipertenso y que haga palpitaciones y taquicardias intermitentes, cosas de ese estilo. Hipertensión en contexto de un síndrome donde puede haber fibroadenoma, ¿verdad? Que estamos a ver cuáles son. Una historia familiar de fibroadenoma, porque como mencionamos, hay un factor familiar. Paciente con una masa suprarrenal, ¿verdad? Lo mismo, un incidentaloma adrenal. En algunos casos, depende de las características del tumor, no tienen que sospechar el fibroadenoma.
y más en la región de la paraganglia, ¿verdad? Porque como mencionamos, muchos de estos fibrocarcinomas son a nivel extraadrenal. Cuando un tumor, como un fibrocarcinoma es extraadrenal, se le llama usualmente paraganglioma. Paraganglioma. Es lo mismo, nada más que es fuera del adrenal. Entonces, cuando es adrenal, usualmente se habla de fibrocarcinoma. Cuando es extraadrenal, se habla de paraganglioma, ¿verdad? Entonces, ¿qué síndromes se relacionan a un fibrocarcinoma? Bueno, uno es la neoplasia endocrina múltiple tipo 2. Entonces, la neoplasia endocrina múltiple tipo 2, hay 2A y 2B. La 2A, que es la que uno ve más, ¿verdad? Son 3 tumores endocrinológicos que se pueden dar. Uno es carcinoma medular de tiroides, ¿verdad? Carcinoma medular de tiroides, que es el carcinoma de las células C, ¿verdad? No es un carcinoma de las células tiroideas normales, ¿verdad? Son las células que poseen calcitonina, entonces carcinoma medular de tiroides, un hiperparatiroidismo primario, ¿verdad? Que sería un tumor en las paratiroides, que usualmente es una hiperplasia de las paratiroides, ¿verdad? Que eso, cuando hablemos de cáncer lo voy a mencionar. Y lo otro es que hacen el cistocromocitoma. Entonces, esos son los 3 tumores que hacen los pacientes con neoplasia endocrina múltiple tipo 2. Solo tienen que ser 2 de esas 3 para hacer el diagnóstico. Y la neoplasia endocrina múltiple tipo 2B es medular de tiroides y fibrocarcinoma, pero no hacen hiperparatiroidismo primario. Y aparte de eso, tienen unas características clínicas diferentes, ¿verdad? Porque hacen neurofibromatosis, se hacen, ¿cómo se llama? Unas lesiones en boca, y tiene un hábito marfanoide y todo, pero y eso se ve muchísimo menos. Usualmente lo que se topa es la neoplasia endocrina múltiple tipo 2A. ¿Ok? Después está el síndrome de Buch-Lindau, que es un síndrome que se relaciona a tumores cerebrales y tumores a nivel ocular, lo que eran neurofibromatosis tipo 1, más extraño, de eso sí he visto pacientes, ya esos nunca he visto a nadie. La mutación de la sociedad transuriana es muy extraña, y la triada de Carney Stratakis, que es una triada que también se relaciona a tumores pulmonares y óseos, pero también es muy extraña. Usualmente los que uno puede ver desde cuándo son estos. El diagnóstico, ¿cómo se hace? Bueno, con la medición de catecolaminas y o metanefrinas en plasma o en orina. Entonces, aquí se ve que lo que se mide es en orina. Es una orina 24 horas, se mide la posición de 24 horas de catecolaminas, ¿verdad? Y para hacer el diagnóstico tiene que ser 4 veces el límite superior, y si más de 4 veces es dudoso. Entonces hay que repetir el examen, evaluar, depende de cada paciente si realmente estamos dando exceso. También se puede medir lo que es el ácido vanil mandélico, pero eso ya casi no se usa por su poca sensibilidad. También se puede medir la cromogranina A, que es una sustancia digamos, cuando se libera las catecolaminas, también se libera cromogranina A, que está en las catecolaminas. Entonces es una sustancia de desecho de cuando se liberan las catecolaminas. Entonces también se puede medir, pero es muy poco específico, porque no diferencia cualquier otro tumor que produzca péptidos. Entonces en realidad eso es como un hallazgo muy inespecífico. Y da muchos falsos positivos y negativos. Y lo otro es el estudio de imágenes, ¿verdad? Que, como les comento, no es para el diagnóstico del exceso de catecolaminas, que eso se hace con los estudios de laboratorio, con los estudios hormonales. El estudio de imágenes es de localización, ¿verdad? Entonces, obviamente, lo primero que es un estudio, un tag de abdomen con protocolos suprarrenales para ver si están las suprarrenales, y si no están las suprarrenales, hay que empezar a buscarlo en otra parte del cuerpo, que a veces eso cuesta porque esos los tumores son muy pequeños. El manejo es quirúrgico, en esos pacientes se tienen que operar, se tiene que hacer una adenectomía unilateral, ¿ok? Si es bilateral, pues a veces hay que hacer una adenectomía bilateral, ¿verdad? Y estudiarlo con reposición hormonal. Entonces, pero antes de operarlos, ¿verdad? Hay que, ¿cómo se llama? Bloquearlos y prepararlos para evitar que cuando lleguen a hacer operaciones hagan una infección muy severa y pues el paciente pueda fallecer. Entonces, lo que se hace usualmente es un bloqueo alfa, ¿verdad? Que puede ser con fenoxibenzamina o doxazosina. En Costa Rica lo que tenemos es la doxazosina, ¿verdad? Y cuando ya el bloqueo alfa esté realizado, se puede usar el bloqueo beta, que puede ser con propanolol o con alperonol. Y en algunos casos también se puede usar calcio antagonistas como el verapamil, ¿verdad? Y después está la metilocina, que es otro medicamento diferente, que lo que hace es bloquear la producción de catecolaminas, pero en Costa Rica no hay. Usualmente lo que hace es que se le da doxazosina y después se le hace propanolol para tener el paciente bloqueado y cuando vaya a hacer operaciones sea menos riesgoso que tengan complicaciones quirúrgicas en ese momento. Después de que el paciente se opera, usualmente más bien queda con una insuficiencia una insuficiencia adrenérgica, ¿verdad? Una insuficiencia simpática,
la cual es temporal, ¿verdad? Porque en realidad, como les comentaba, como les había comentado, o sea, se producen catecolaminas en otras partes del cuerpo. Entonces, en realidad, en cuanto a lo que es producción de catecolaminas, el cuerpo no depende solamente de las suprarrenales, sino que se producen en la cadena simpática, ¿verdad? En otros lugares. Entonces, lo que pasa es que el cuerpo dura algunos días en adaptarse, entonces muchos de sus pacientes, cuando salen de cirugía, van a cuidados intensivos y tienen que pasar con inotrópicos durante unos 2 o 3 días y después se les puede quitar porque ya empieza a arrancar las demás, el resto del sistema adrenérgico. Entonces era suprarrenales 1. Ok, vamos a empezar todos con suprarrenales 2. Ok. Entonces, bueno, ahora vamos a ir con la parte de cortisol. ¿Ok? Entonces hay que recordar, ¿verdad? Hay que recordar que la producción de cortisol, ¿verdad? Depende básicamente de la ACTH y el ACRH. Entonces, a nivel hipotalámico se produce CRH, ¿verdad? Y aquí ponen CRH, pero CRH, lo ponen, nada más ponen que lo ponen como factor, no como hormona, pero entonces la CRH estimula a células corticotropas de la ADN hipófisis para que produzcan ACTH y la ACTH va a estimular a nivel a nivel de receptor de membrana de las células de la zona reticular, de la zona fasciculata, ¿verdad? A que produzcan cortisol, ¿verdad? Ese cortisol va a tener sus efectos clínicos. Hay que recordar que aquí hay dos efectos importantes. Uno es el estrés, ¿verdad? Doctor, Que va a ser unos factores. disculpe, es que no se ve la clase. Compartida. Exacto. Bueno, ahora sí, entonces tenemos lo que el producto de cortisol, ¿verdad? Entonces, a nivel hipotalámico se produce CRH. La CRH estimula a nivel de hipófisis anterior la ACTH, ¿verdad? A nivel de las células. ¿No está viendo? Es que está muy raro. Ya se ve, dice. Ok. Así se la dan. Ese sí, no importa. Entonces, bueno, a nivel ¿cómo se llama? Del hipotálamo, se produce CRH que va a estimular a nivel de las células corticotropas que están en la adeno hipófisis para que produzcan ACTH y la ACTH a nivel igual del receptor de membrana de las células de la zona fascicular reticular va a hacer que se produzca cortisol y también se estimula en algún grado la producción de andrógenos, ¿verdad? Pero lo que más nos interesa es la producción de cortisol,
¿verdad? Y el estrés fisiológico va a tener un impacto importante, ¿verdad? Eso tiene un ritmo circadiano, ¿verdad? La mayor producción de cortisol es antes de levantarse, ¿verdad? Como a las 5 o 6 de la mañana cuando sale exceso de producción. Y entre las comidas, cuando se come, tal vez hay algunos picos, ¿verdad? Pero el pico principal va a ser en la mañana, ¿ok? Y es importante porque una de las primeras cosas que se pierde cuando hay exceso de producción de cortisol es este ritmo circadiano y los niveles son altos todo el día. Entonces, ¿qué efectos tienen los glucocorticoides, verdad? Entonces, eso es importante para toda la clínica que va a tener un paciente con exceso o falta de glucocorticoides. Entonces, metabolismo intermedio, entonces aumenta la gluconogénesis y la lipólisis, o sea, se relaciona aumento de nivel de lípidos y aumento de nivel de glucosa, ¿ok? A nivel de calcio va a tener efectos deleterios en hueso. Básicamente lo que va a hacer es que va a aumentar la proliferación de los osteoclastos y disminuir la proliferación de osteoblastos, ¿verdad? Además de que va a disminuir el flujo vascular a nivel óseo y además disminuye la absorción va a tener efectos antagónicos a la vitamina D. Entonces, digamos que el glucocorticoide va a tener efectos negativos a nivel de calcio, a nivel de hueso, ¿verdad? A nivel del sistema inmune, ¿verdad? Ya sabemos que es una hormona y a nivel de medicamento, de fármaco, es muy importante eso, que es inhibitorio del sistema inmunológico, inhibir la fosfolipasa A2, ¿verdad? Y puse linfopenia, granulocitosis y eosinofilia. Entonces, ¿por qué se da eso? Bueno, la linfopenia se da porque hace que no haya movimiento de los linfocitos se quedan metidos en los ganglios, no salen a nivel vascular, entonces hay linfopenia. Y en el caso de la granulocitosis y la eosinofilia, es porque disminuye la diapedesis, o sea, hay menos salida de granulocitos y eosinófilos al tejido extravascular, ¿verdad? Al intersticio, y eso va a hacer que todos los hormonas de neutrófilos y eosinófilos se queden a nivel de la sangre, a nivel vascular. Entonces, va a haber exceso de esas células, pero no son células que estén funcionales porque no van a salir. Piel y tejido conectivo disminuye la proliferación de fibroblastos y queratinocitos. Eso lo que significa es que un exceso en el cortisol se va a relacionar a equimosis y a que haya menor cicatrización de heridas. A nivel cardiovascular, aumenta la contractibilidad y aumenta el nivel de presión arterial. Y a nivel psiquiátrico afecta lo que es el estado de ánimo, ¿verdad? Entonces, un aumento en el nivel de cortisol se puede relacionar a que la persona tenga un cuadro de disforia y se siente como un estado de ánimo aumentado, o inclusive hasta puede llegar a una psicosis por glucorticoides. Ok, síndrome de Cushing. Entonces, síndrome de Cushing estamos hablando de un exceso en la producción de glucocorticoides. Entonces, el síndrome de Cushing puede tener varias causas. Aquí esto es normal, pero aquí estamos hablando de pituitaria, depende de Cushing síndrome. Entonces, estamos hablando de un tumor a nivel de la hipófisis que produce exceso de ACTH y por lo tanto exceso de cortisol. ¿Ok? También puede ser que a nivel de la suprarrenal del tumor que produzca exceso de cortisol. Entonces, eso va a llevar a que la ACTH más bien se disminuya. También puede haber una producción ectópica de ACTH, un tumor que produce ACTH de otro lado y que estimule la corteza suprarrenal para que produzca cortisol. Ok, esto es ya más raro, una producción ectópica de CRH, eso realmente es súper extraño. Pues aquí en esto, pero eso digamos que ni siquiera, eso es muy raro. Entonces, cuando hablamos de un Cushing, uno tiene que definir si es ACTH dependiente o ACTH independiente. ¿Ok? Entonces, si es ACTH dependiente, puede ser un adenoma hipoficiario o puede ser un tumor ectópico que produzca ACTH. Y si es ACTH independiente, pues sería iatrogénico, o sea que la persona está consumiendo glucocorticoides exógenos, un adenoma adrenal, un carcinoma adrenal y una hiperplasia. En cuanto a lo que es prevalencia, quitando el iatrogénico, ¿verdad? Porque el iatrogénico es probablemente el más común, ¿verdad? Que sea porque la persona está tomando glucocorticoides usualmente por alguna enfermedad autoinmune, ¿verdad? Que requiere que esos glucocorticoides. Quitando el iatrogénico, las series de casos lo que hablan es que un 75% de los casos son tumores productores son tumores a nivel hipoficiario que producen ACTH. Eso se llama enfermedad de Cushing, ¿verdad? Entonces, cuando uno habla de síndrome de Cushing es cualquier eso produce cortisol. Cuando hablamos de enfermedad de Cushing, hablamos específicamente de adenoma hipoficiario. ¿Verdad? Un 10-15% son adenomas adrenales y un 10-15% son tumores que producen ACTH. Probablemente eso no sea tan así porque hay muchas neoplasias muy avanzadas que producen ACTH. Lo que pasa es que son tumores tan avanzados y ya son tumores tan terminales que en realidad
ni siquiera es el diagnóstico nunca de Cushing, ¿verdad? A pesar de tener la extra producción de TH, sino que nadie se da cuenta por eso tumor terminal. Entonces, probablemente la producción ectópica de TH debe ser mayor de lo que se ha reportado, pero en los Cushing diagnosticados que uno dice que se encuentran y que se diagnostican como Cushing, corresponde como un 10-15% los ACTH ectópicos, como un 10-15% los adenomas adrenales y como un 75% la enfermedad de Cushing. Ya lo que es un carcinoma adrenal o una hiperplasia, eso es muchísimo menos común y corresponde a menos del 1%. Entonces, lo que es la enfermedad de Cushing, ¿verdad? Tiene una incidencia de entre 5 y 25 casos por millón de habitantes, es la causa principal reportada, es 5 veces más común que los tumores adrenales, y es aproximadamente un 10% de los adenomas hipoficiarios. Hay que recordar que los adenomas hipoficiarios más comunes son el prolactinoma y el no funcionante, y en tercer lugar son los tumores que producen hormona de crecimiento. Y lo otro es que usualmente son microadenomas, son tumores pequeños, lo cual significa que son de menos de 1 centímetro. Entonces, cuando hablamos de un microadenoma, es un tumor de menos de 1 centímetro. Macroadenoma de más de 1 centímetro, ¿verdad? Como lo ven acá, se llama hipófisis. Ok, cuando hablamos de los tumores ectópicos, ¿verdad? Entonces, lo más común es que sean a nivel pulmonar, ¿verdad? A nivel torácico, pero usualmente a nivel pulmonar, ya sea un carcinoma broncogénico, o a veces puede ser carcinoides, ¿verdad? También hay otro tipo de tumores que pueden poseer TH, pero solamente son tumores pulmonares y muchas veces son avanzados. Solo cuando son carcinoides no son tan avanzados, hasta a veces algunos son benignos. ¿Ok? ¿Cuál es la clínica de lo que es el síndrome de Cushing, verdad? Entonces, ¿qué vamos a encontrar? Bueno, obesidad, 90% de los casos, ¿verdad? Hipertensión, 85%. Plétora, eso significa que la piel es muy delgada y eso es por el tema de los queratinocitos, ¿verdad? Y eso tiene un 75%. Hay que recordar una cosa. Usualmente los tumores, cuando un tumor que produce un síndrome de Cushing, ¿verdad? Es STH dependiente. Ese STH no solamente va a aumentar la producción de cortisol, sino también de andrógenos. Entonces, en el caso de una mujer, eso se va a relacionar al hirsutismo, ¿verdad? Y otros síntomas de hiperandrogenismo. Cuando el tumor es adrenal, es ACTH independiente, o sea, digamos, un adenoma adrenal, usualmente solo produce cortisol. Ya cuando produce tanto cortisol como andrógenos, usualmente esos son carcinomas. El benigno usualmente solo produce cortisol. Entonces, usualmente, digamos, los síntomas de hiperandrogenismo en una mujer usualmente van a estar en contexto de un Cushing que es dependiente de ACTH, porque eso va a estimular tanto la producción de cortisol como de andrógenos. Digamos, cuando es un adenoma, ese adenoma usualmente lo que produce solamente es cortisol. Pero bueno, podemos decir hirsutismo, estrías, verá que usualmente son estas estrías vino tinto que se ven, entonces son estrías vino tinto que vamos a ver en la siguiente diapositiva. Acné, bruising, o sea que se lesiona muy fácil la piel, osteopenia, mucha debilidad muscular, ¿verdad? Porque aumenta el catabolismo muscular, entonces hay mucha pérdida de masa muscular. Muchos de son neuropsiquiátricos, ¿verdad? Que inclusive puede llegar a psicosis, ¿verdad? Trastornos a nivel de gonada, entonces hay, usualmente en la mujer hay amenorrea u oligomenorrea y la mujer está infértil. En el caso del hombre hay una disminución de testosterona que va a llevar a disminución de libido y a impotencia. En el metabólico, obviamente, como mencionamos, va a haber hiperlipidemia y aumento de niveles de glicemia, como la diabetes. Puede haber poliuria, ¿verdad? Porque parece que ese exceso de cortisol aumenta lo que es la liberación de volumen a nivel renal. Y piedras renales, que eso no está muy claro por qué es que se da. ¿Ok? Otra cosa que hacen esos pacientes, que aquí no lo ponen, es que hacen una jiba, ¿verdad? En la espalda hacen una jiba. Su obesidad usualmente es una obesidad que es central, ¿verdad? Entonces tiene mucha obesidad central y los brazos son delgados, ¿verdad? Porque pierden mucha masa muscular y concentran la grasa más que todo a nivel abdominal. Entonces aquí se ve, es un claro Cushing, ¿verdad? En jiba, a la cara de luna que hacen, ¿verdad? Porque la obesidad es muy central, entonces es una cara de luna, ¿verdad? Y usualmente tienen que ser muy rubicundos, ¿verdad? Hacen mucho acné. Tienen este vino tinto, ¿verdad? Usualmente aquí en el abdomen, en los brazos, también a nivel axilar lo pueden hacer, ¿verdad? Entonces, este vino tinto que son usualmente estrellas vino tinto muy gruesas, ¿verdad? Usualmente son diferentes a las estrellas vino tinto de cuando se acaba de expandir la piel, que ahora son estrellas rojitas, pero después se ponen ya claras. Esas son delgadas, esas en cambio son muy gruesas. ¿Ok? Aquí se ve un Cushing, ¿verdad? Una cara de luna, acné, ¿verdad? Igual aquí, estrellas vino tinto, brazos delgados. Es una obesidad central. O sea, usualmente no se relaciona a una obesidad típica
proceso de calorías. Es una obesidad central con brazos delgados. ¿Ok? Entonces, bueno, digamos que sospechamos que alguien tiene un Cushing. ¿Qué es lo que usualmente le pedimos? Bueno, entonces, lo que hay que hacer es medir los niveles de cortisol. En un paciente con exceso de cortisol, o si lo que queremos es valorar exceso de cortisol en una persona, hacer una medición de un cortisol al azar no va a tener ninguna función, ¿verdad? Eso no nos va a dar ninguna información, porque el cortisol tiene muchos ritmos circadianos y si la persona anda estresada, le acaba de pasar algo, o anda enferma, le puede salir más alto de la cuenta en un examen normal. Entonces hay que hacer algún test diferente para valorar si realmente su cortisol está alto. Entonces hay varias formas de saberlo. Una es una orina 24 horas. La orina 24 horas, ¿verdad? Nos va a decir cómo estuvo la prueba de cortisol a nivel de 24 horas. ¿Ok? Entonces no va a ser un cortisol al azar en ese momento, ¿verdad? Y nos vamos a quitar el tema del ritmo circadiano. Entonces, una orina 24 horas de cortisol es una opción. Otro es hacer un cortisol salival en la noche. ¿Cuál es el objetivo de esto? Bueno, los pacientes que hacen Cushing pierden su ritmo circadiano. Entonces, usualmente los pacientes en la noche tienen cortisol bajo y lo tienen alto en la mañana. Y en la noche ya debería estar en el límite más bajo. Entonces, un paciente con Cushing pierde este ritmo circadiano, entonces puede tomar un cortisol salival en la noche. Es inconcebible que se pueda hacer, pero realmente todavía no está muy estandarizado y es poco confiable. Y el otro es el test de dexametasona 2 miligramos, que es el más sensible, pero es menos específico. Este es más específico, pero menos sensible. Entonces, ¿qué es el test de 1 miligramo de dexametasona? El objetivo del test es el siguiente. Si yo una persona, a una persona normal, yo le doy un glucorticoide exógeno, la producción endógena de glucorticoides va a disminuir, ¿verdad? Se va a suprimir. Eso es lo normal. Si no se suprime es porque hay una producción anómala. Entonces lo que se hace es que se le da 1 miligramo de dexametasona a las 11 de la noche del día anterior y a las 8 de la mañana del día siguiente se le mide el cortisol. Y si el cortisol es mayor a 1.8, entonces se habla de que hay un exceso en la producción de cortisol. Usualmente para hacer diagnóstico de Cushing hay que tener 2 test positivos diferentes o 2 del mismo positivos, ¿ok? Usualmente lo que hace uno es que si ese sale positivo, uno le pide la orina 24 horas porque la orina 24 horas es más específica. Entonces hay que recordar que cuando hablamos de sensibilidad, estamos hablando de la capacidad de la prueba de encontrar a los que sí tienen la enfermedad. Cuando hablamos de especificidad, es la capacidad que tiene la prueba de descartar a los que no tienen la enfermedad. ¿Ok? Entonces solamente no hace los dos, y si salen los dos que son positivos, entonces hacemos el diagnóstico de Cushing. En caso de una 24 horas, se habla de que la persona debería tener un nivel de mínimo 3 veces arriba del límite superior normal, y si está en un rango intermedio, pues es sospechoso, pero no se hace el diagnóstico de Cushing. Y muchas veces pasa eso, que el paciente tiene valores al límite, y entonces uno como que le da chance para ver si realmente tiene Cushing y le lleva un control. ¿Ok? Si se hace el diagnóstico de Cushing, ¿verdad? Entonces hay que definir si es ACTH dependiente o ACTH independiente, y eso se hace con el nivel de ACTH. Si está normal o bajo, es ACTH independiente, y si está alto, es ACTH dependiente. Así se hace. Y lo otro es que cuando es ACTH dependiente, hay que definir si realmente es hipoficiario, y entonces usualmente lo que hace es que se pide una resonancia magnética de hipófisis para comprobar que se tiene un tumor a nivel suprarrenal, a nivel hipoficiario. ¿Verdad? Lo que pasa es que a veces la persona puede tener un tumor hipoficiario que sea muy pequeño y que no sea el causante del cortisol. Entonces, en algunos casos, lo que se hace es un examen especial que sí se hace en el hospital, que se llama un cateterismo de senos petrosos, que básicamente lo que es que se toma un nivel de cortisol a nivel de ACTH, perdón, a nivel de senos petrosos, ¿verdad? Y también a nivel periférico, y se ve si el nivel a nivel de senos petrosos es mayor que el nivel periférico para definir si realmente hay una desoclusión a nivel central. Eso ya es más complicado y eso realmente ustedes no se van a meter. Lo más importante es saber en quién sospechar Cushing, más o menos tener una idea de los test de Cushing, saber, eso es muy importante, saber que si usted sospecha que aquí tiene Cushing, no vale la pena para nada ver un cortisol. Tampoco sirve compartir, es comparar cómo sale, o para tener más idea, o para no mandarlo si sale bajo, o sea, no. O sea, nunca vale la pena, no va a tener ningún valor clínico, nada, ningún doctor le va a dar pelota, o un examen de un cortisol va a salir un paciente que se sospeche por Cushing, porque eso tiene ningún valor clínico. Le puede salir alto, le puede salir bajo, le puede salir normal, que eso realmente no va a tener ningún valor clínico, sino que hay que hacer un test de estos. Entonces, lo más importante es que sospechen un Cushing, y esta parte no la quieren hacer, se refieran
para evaluar por Cushing, pero no pierdan tiempo pidiendo cortisoles basales, tampoco pierdan tiempo pidiendo resonancia, pidiendo un estudio de imágenes de cerebro para ver qué sale. O sea, lo primero que hay que hacer es esto. Entonces, eso es lo más importante. Y también tiene el concepto de que lo que nosotros usamos usualmente para diferenciar si se hace ACTH dependiente o independiente es el nivel de ACTH, ¿verdad? Se toma en la mañana y después hacen estudios de imágenes para ver dónde está la lesión. El tratamiento del Cushing, bueno, usualmente es quirúrgico, ya sea que sea una enfermedad de Cushing o un adenoma suprarrenal. En caso de lo que es la enfermedad de Cushing, a veces el tratamiento quirúrgico no es curativo o la persona tiene recaídas, ¿verdad? En caso de que es un tumor adrenal es más fácil porque se quita la adrenal, ya sabemos que si no hay tumor, pero en el hipoficiario muchas veces quedan recidivas. Entonces, pues hay que recurrir a la segunda cirugía o recurrir a radioterapia o a un tratamiento médico. ¿Cuál de estos usa de segunda línea? Bueno, eso depende de cada paciente. El tratamiento médico es variable. Hay medicamentos que pueden bloquear la producción de ACTH, como el pasilote o la cabergolina. Pasilote no lo tenemos en Costa Rica en estos momentos. Cabergolina sí lo tenemos, tiene una efectividad ahí más o menos. El cotoconazol es un medicamento y la metilapona son medicamentos que bloquean la producción de cortisol a nivel adrenal, ¿verdad? El ketoconazol está disponible en la caja. El problema con el ketoconazol es la tolerancia al cortisol, el ketoconazol. Entonces, muchas veces no se puede tolerar la dosis máxima de ketoconazol, aunque tiene efectividad más o menos como un 50%. Y está lo que se llama metilapona, que eso también hace un efecto parecido al ketoconazol, pero eso en Costa Rica no lo tenemos. Entonces, se puede usar tanto medicamentos que bloquean la producción de ACTH como medicamentos que bloquean la producción de cortisol en la adrenal. En algunos casos, eso ya casi no se hace. A los pacientes con Cushing que no se lograba solucionar de ninguna forma el Cushing, ¿verdad? Entonces se le hacía lo que se llama una adrenalectomía bilateral. Entonces, fue muerto el perro, muerto la rabia. El problema, si yo le quito las adrenales, definitivamente ya no va a haber una cortisol por más ACTH que haya. ¿Ok? El problema con hacer eso es que hay un grupo de pacientes que después de que se les quiten las adrenales, por esa falta de adrenales, entonces el tumor que tenían a nivel hipoficiario se hace más grande. Y entonces da lo que llamamos síndrome de Nelson. Entonces, un síndrome de Nelson básicamente es un crecimiento del tumor hipoficiario que tiene la persona porque le quitaron las adrenales. Entonces, ¿qué son los ejemplos? Entonces, antes de la adrenalectomía, después de la adrenalectomia se hizo un tumor más grande, igual aquí, pasó de más pequeño a más grande, y eso es secundario a que le quitaron las adrenales. ¿Verdad? El síndrome de Nelson es algo raro porque ya casi no hay pacientes que se les haga adrenalectomía bilaterales. Entonces, lo que uno ve es como la cola de pacientes que le hicieron eso hace varios años. Y eso obviamente puede llevar a muchos síntomas. Producen hiperpigmentación y eso es porque aumenta mucho la producción de ACTH y el ACTH tiene efectos a nivel de melanocitos, pues no aumenta la pigmentación, ¿verdad? Y síntomas relacionados a la presencia del tumor a nivel hipoficiario, ¿verdad? Entonces, bueno, estos síntomas de tumores hipoficiarios, eso probablemente se los comentaron cuando dieron la clase de hipófisis o se los comentarán en la clase de hipófisis. ¿Ok? Esta diapositiva es como para tener, digamos, como agrupar el concepto de la hipertensión secundaria, ¿verdad? Porque hemos hablado de varias enfermedades que se relacionan con hipertensión secundaria. Entonces, le voy a aprovechar para englobar eso y tener más arreglar ese concepto de la hipertensión secundaria. Entonces, la hipertensión primaria es más o menos, bueno, que por 95%, o sea, que es mínimo un 90% de todas las hipertensiones. Cuando uno empieza en hipertensión secundaria, una causa importante es la enfermedad renal, ¿verdad? O sea, que tenga insuficiencia renal, esos 3%, usualmente ni siquiera hay que pensarlo mucho porque el paciente tiene que tener 2 o 3, entonces es la que tiene enfermedad renal y obviamente es la causa de su hipertensión. Después tengo la hipertensión renovascular, ¿verdad? Que les comenté. Después tengo causas endocrinas, ¿verdad? Que pone hipertensión primario, fococitoma, síndrome de Cushing, hidromegalia. Aquí le ponemos 1%, probablemente es más porque el hiperaldo primario debe ser más común de lo que se diagnostica, ¿verdad? Después tengo causas vasculares, como una coartación de aorta, una arteritis que es raro. Medicamentos, AINES, podemos decir hipertensión, los otros los anticonceptivos. Entonces, de hecho, cuando una mujer joven es hipertensa y usa anticonceptivos y se descartó cualquier otra causa de hipertensión, uno usualmente lo que dice es quitar los anticonceptivos a ver si se quita la hipertensión, porque es una causa de hipertensión en las mujeres jóvenes. Y lo otro es la apnea del sueño. Entonces, como para agarrar ese concepto de todas las hipertensiones, causas de hipertensión que comentamos y ver que muchos son endocrinos. De hecho, muchos de los pacientes con hipertensión secundaria se mandan endocrino para que se descarten causas y descartemos todas esas, la renovascular y todas, porque realmente de las que son, digamos, tratables y diagnosticables,
que no sean muy obvias, muchas son endocrinas, ¿verdad? Renovascular, endocrinoprimarios, fuconocytoma, síndrome de Cushing, la acromegalia, ¿verdad? Porque, por ejemplo, que la enfermedad renal es muy obvia porque la creatinina va a salir altísima, entonces es una causa como bastante obvia. Y los anticonceptivos solamente es como una causa, digamos, de descarte. ¿Ok? Entonces, vamos a parar hoy ya la clase. Falta de la adrenal solamente insuficiencia adrenal y falta la clase de calcio. Por entonces, de adrenales solo falta insuficiencia adrenal, o sea, como la cuarta parte de adrenales. Y eso lo veremos el miércoles con lo de calcio.